Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula de idioma extranjero inglés. En esta oportunidad vamos a estar haciendo un review de la guía de trabajar y sobre el tiempo pasado y hábitos pasados en oraciones. Un tema bastante interesante. Bueno, el tiempo pasado lo usaremos como se conoce el pasado simple para hablar de acciones que ya sucedieron. Normalmente son acciones completas. Pero utilizar este tiempo verbal debemos identificar que existen dos tipos de verbos que se van a conjugar. Estos son los verbos regulares y los irregulares. Los verbos regulares son aquellos verbos que para ser conjugados en tiempo pasado siempre se les va a agregar una ed al final. Como se muestra en el ejemplo, want, que significa querer, se va a agregar una ed y va a quedar escrito como wanted. Love, como loved, y walk se le agrega también la ed y va a quedar como walked. Ahora, la pronunciación para estas palabras normalmente se pronuncia como una T bien plosiva. Por ejemplo, want no se dice wanted, se dice want. Love no se dice loved, se dice loved. Y walk se dice walked. Los verbos irregulares son aquellos verbos que para ser conjugados no se les agrega una ed al final del verbo, sino al contrario, todos se escriben de forma diferente. Eat, por ejemplo, se escribe ate, que es comer. Be se escribe was y do se dice did. No hay una estructura exacta para definir cómo se escribe cada verbo irregular, a diferencia de los verbos regulares. Así que te aconsejo que la mejor manera para poder identificar cuáles son los verbos regulares o irregulares es memorizándolos. Junto a la guía va a ir una lista de verbos irregulares que yo te voy a enviar para ayudarte en el proceso y para que te los vayas memorizando. ¿Cómo formular oraciones? ¿Ya? Recuerden de que el tiempo pasado es, como dijimos en el principio, siempre se refiere a acciones completas en el pasado. Y por ejemplo, tenemos dos ejemplos. Dice, I dance all night with my friends. Ese dance es un verbo regular. ¿Por qué? Porque se le agrega una ed. Entonces, la oración yo bailé toda la noche con mis amigos sería regular, porque estamos usando un verbo regular para definir una acción en el pasado. A diferencia del segundo ejemplo que dice I ate 2 burgers and 1 pizza. Yo me comí 2 hamburguesas y una pizza. Esa es una oración irregular, ya que el verbo que estamos usando para trabajar esta oración es un verbo que no se le agrega un ed. Y recuerden, cuando no se le agrega el ed es un verbo irregular. En el tiempo pasado lo que sufre el mayor cambio es el verbo en sí. Entonces tienes que siempre identificar cuál es el verbo. Luego de esto simplemente analizar si es regular o irregular, como se muestran los ejemplos de arriba. No existe una regla exacta para identificar cómo se escriben los verbos irregulares a diferencia de los regulares, que siempre se les va a agregar la ed. Así que la única manera de saber esto es memorizar el vocabulario relacionado a los verbos y conjugaciones en tiempo pasado. Vamos a analizar una de las actividades. Dice, lee las oraciones e identifica si son regulares o irregulares. Entonces el ejemplo dice, we ate pizza for dinner. Entonces todo lo que tienen que hacer ustedes en esta parte es simplemente escribir al ladito si es regular o irregular. No me tienen que traducir la oración, no tienen que realizar mayores cambios, solamente identificar el verbo y decir si es irregular o regular. Tan simple como eso. Los hábitos pasados. Bueno, para analizar hábitos pasados, normalmente vamos a usar la frase esta frase va a ir siempre como fija, I used to, que se traduce en yo solía. Cuando usamos esta frase para analizar hábitos pasados, el siguiente verbo siempre se va a escribir en su forma infinitiva, ya que no se escriben dos verbos en pasado en una misma oración. En este caso, la palabra use, que está en la fórmula prefija, ya está en pasado y es un verbo regular porque se le agrega la ed. Entonces, el siguiente verbo lo van a dejar completamente en su forma base. Por ejemplo, vamos a analizar la siguiente frase. Tenemos una imagen de un papá leyéndole a sus hijos. Y la frase dice, we used to read every night with our father. Si se dan cuenta, subrayado en amarillo está la frase used to, que indica un hábito pasado, y este ya está en su forma pasada, entonces no tienen que hacer ningún cambio acá. El we corresponde al pronombre que debe ir porque es una multitud. Seguido de esto está en negrita la palabra read, que es un verbo que significa leer.
Este segundo verbo está infinitivo y no sufrió ningún cambio. ¿Por qué? Porque el used to ya tuvo el cambio que debía. Y después dice every night, que sería un adverbio de frecuencia que indica la cantidad de veces. Y después dice complemento el resto de la oración with our father. Quiero que vean esta oración con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto mismo vamos a realizar en las siguientes actividades. Ya vamos a hacer algunos ejemplos. Tenemos una pareja o familia que está viendo televisión. Entonces, si queremos realizar una oración enfocándonos en una actividad pasada, en un hábito pasado, vamos a hacerlo de la siguiente forma, siguiendo la fórmula que leímos en la diapositiva anterior. We used to watch TV together. De nuevo, si se dan cuenta, sujeto, we, frase prehecha, used to, y el verbo que watch, que quedó en su forma infinitiva. Y después TV together, de acuerdo a lo que nos muestra la imagen. Vamos con otra imagen. I used to play piano all the time. Yo solía tocar el piano todo el tiempo. Si se dan cuenta, sufrió el mismo cambio. ¿Qué fue lo que cambió? Simplemente cambió el pronombre, que en vez de un we, que es nosotros, cambió a un I, porque es un yo. Y used to play se mantiene, y el play, que sería el verbo corresponder, se mantuvo en su forma infinitiva de acuerdo, porque used to ya está en su forma pasada, y el resto es simplemente un complemento a la oración. Si tienen más dudas o consultas, por favor pueden hacérmelas llegar a mi correo kevin.arisortega@gmail.com. Recuerden de que cualquier duda o consulta yo se las voy a responder en un mínimo de tiempo. Cuídense y que tengan un muy buen día.